Deleitados se encuentren por acá en esta sesión denominada Introducción al Proceso Penal Venezolano para Asignatura Práctica. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Ponte, hoy 17 de noviembre de 2023. Clase esta fundamentalmente dirigida a mis alumnos de la asignatura Práctica 3, es decir, Práctica de Derecho Penal de la Universidad Central de Venezuela, y al público en general. Clases estas que la pueden encontrar también en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, a los efectos de que si desean inscribirse, darle like y conocer mis criterios vinculados al ámbito del derecho penal, derecho procesal penal, están invitados. Además, necesario en el caso de mis alumnos actuales de la asignatura práctica de derecho penal. Bueno, estimados míos, en esta asignatura práctica 3, práctica de derecho penal, yo les mencionaba en una clase anterior que iban a tener al comienzo 2 sesiones de carácter teórico. En la primera sesión de carácter teórica habíamos abordado los aspectos vinculados a la teoría del delito. Y yo hoy pretendo abordar una especie de recuento, una especie de resumen, una especie de minuta, ¿verdad? Muy breve, en las dos partes, en las 2 sesiones de hoy. A la segunda se van a ingresar con la misma coordenada con la cual ingresaron a la primera parte, sobre el proceso penal venezolano. Esto habida cuenta, como lo mencionaba yo en la sesión anterior, que muchos de los alumnos que se encuentran acá en la clase de práctica 3 todavía no han visto derecho procesal penal. Es más, la están viendo contemporáneamente con esta asignatura práctica de derecho penal. Lo normal hubiese sido que esta materia para derecho procesal penal se impartiera en 4º año, o por lo menos tuviese en 2 años, como lo hace la Universidad Santa María, que son en 4 semestres. Interesante ello, ¿no? Y por eso es que uno se da cuenta que los que participan del sistema de justicia, abogados, jueces, secretarios, buena parte de ellos provienen de la Universidad Santa María. El hecho de que un profesor te salga malo, por decir algo, malo entre comillas, en un semestre, bueno, tienes 3 semestres adicionales, ¿ok? Y además la amplitud, los 2 años de derecho procesal penal permite una mayor captación de ese conocimiento. Entonces, hoy pretendo asumir una especie de briefing de ese derecho, de ese proceso penal venezolano, en sus características generales, habida cuenta que, bueno, ya alumnos, ustedes se han visto derecho penal, la dogmática jurídico penal, inclusive la parte especial del derecho penal, se denomina el derecho penal 2, pero no han visto todavía derecho procesal penal. Entonces, dentro de este briefing, habría que decir que nos encontramos en lo que se denomina el sistema acusatorio procesal penal. Es decir, hasta el año 1999 estaba rigiendo, digamos, hasta mediados del año 1999, pero en realidad el Código Orgánico Procesal Penal fue promulgado el 23 de enero del año 1998. Y allí, ese 23 de enero del año 98, entró en vigencia vigencia anticipada, 4 institutos del ahora nuevo sistema acusatorio procesal penal. Pero hasta ese momento, digamos hasta enero de 1998, con la entrada en vigencia de esos 4 institutos, regía el Código de Enjuiciamiento Criminal. Ese Código de Enjuiciamiento Criminal de vieja data, del siglo XIX, que surgió una vez que se dividieron las aguas dentro del llamado Código Judicial, que hubo auspiciado, redactado por el licenciado Aranda, allá en la primera mitad del siglo XIX. Se dividieron las aguas y por un lado siguió el Código de Procedimiento Civil y por el otro lado siguió el sistema inquisitorio o inquisitivo con el llamado Código de Enjuiciamiento Criminal. Hasta que, bueno, vuelvo a repetir,
en enero del 98 comienza a regir el Código Orgánico Procesal Penal, cuya vigencia plena ocurre a mediados del año 1999, con un sistema acusatorio. Yo brevemente lo que le voy a decir con respecto al sistema acusatorio, que ese sistema acusatorio volvió, es decir, al comienzo de los tiempos, en la época antigua, en la antigüedad griega y en la antigüedad romana, el sistema era netamente acusatorio. ¿Cómo se explica ese sistema acusatorio? Bueno, dos partes que se enfrentan en un sistema adversarial y un tercero decisor, resuelve la controversia. Sencillo y diáfano es la explicación un tanto gráfica de ese sistema acusatorio. De nuevo repito, es un sistema adversarial, nos dice el 18 del COP, es un sistema contradictorio, dos partes que se enfrentan buscando que la resolución de una pretensión que formule esa parte sea decidido por alguien que no es parte, es decir, el juez como tercero decisor. Y entonces lo que diferenciaba ese sistema acusatorio con respecto al sistema inquisitorio o inquisitivo que estaba vigente en el país hasta mediados del año 1999, es que el juez era parte en el sentido de que había un juez que asumía una labor inquisitoria, es decir, había un juez de instrucción, aunque se denominara después juez de primera instancia penal, ese juez asumía la instrucción de la causa y luego sobre lo que ese mismo juez obtuvo en la instrucción de la causa, él iba a decidir. Entonces, ahora nos encontramos con que son partes enfrentadas, una parte asume la titularidad de la acción penal, el Ministerio Público, en la búsqueda de una imputación y de una acusación, el nombre lo indica todo, una acusación de la cual ese fiscal del Ministerio Público ha obtenido los elementos de convicción a los efectos de que exista un debate en el juicio oral y público. Entonces, esa regulación de nuestro sistema acusatorio procesal penal venezolano no arranca exclusivamente con el Código Orgánico Procesal Penal, aunque el Código Orgánico Procesal Penal fue anterior a la entrada en vigencia de la Constitución del año 1999. Si les dije que la primera publicación del COP ocurrió en enero del 98, ya bien saben ustedes que un año después, a la finalización del siguiente año, el 30 de diciembre del año 1999, se publica la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y esa Constitución de la República Bolivariana de Venezuela toma partido, se casa con el sistema acusatorio. El constituyente pudiera haberse mantenido en la vigencia del sistema inquisitorio o inquisitivo. Pues no, pues adoptan, toma partido dentro del sistema acusatorio. Y varias normas lo reflejan. Por ejemplo, el artículo 285 de la Constitución, en sus numerales tercero y cuarto, establece que es al Ministerio Público como titular de la acción penal quien le corresponde hacer constar los hechos y circunstancias y obtener los elementos de convicción para sustentar el acto conclusivo de la fase preparatoria del proceso penal. Pero además de ello, ahí nos encontramos con el famoso artículo 49, el que regula el debido proceso, en la cual se nos indica que el procesado debe conocer la imputación, el cargo, y ese cargo por la cual se le imputa implica una incriminación y una intimación. Incriminación, señalamiento del hecho concreto y de la calificante jurídica, y la intimación, señalamiento de los elementos de convicción que sustentan esa incriminación. Pero de igual forma se le permite a ese procesado pues que realice actos de probanza más como un derecho que como un deber, puesto que eres tú, titular de la acción penal, quien tiene que hacerme constar mi condición de no inocente. Allí está el numeral segundo del artículo 49 de la Constitución, cuando nos habla de la presunción de inocencia. Toda persona se presume inocente mientras no se le pruebe lo contrario, es decir, la desvirtuación solamente es por prueba. Y por lo tanto, hay dos P que son importantísimos, la P de proceso y la P de prueba. El proceso va a servir de escenario para ese ofrecimiento, para esa admisión, para esa producción probatoria. Y la única prueba que va a sustentar la responsabilidad penal de alguien al cual se le ha señalado formalmente de la comisión de un delito es la prueba que se escenifica, que se desarrolla, que se produce dentro de un proceso.
Entonces, el proceso como escenario de la prueba y la prueba trabajando en ese proceso. Entonces, ese Código Orgánico Procesal Penal ha sufrido muchas reformas, 8, 9 reformas han sufrido dicho Código Orgánico. Reformas, aquel que tuvo plena vigencia en enero del año 98, ya recién el año 2000 sufrió la primera reforma, en el 2001 una segunda reforma, en el 2006, 2008, 2009, 2012, 2021, muchas reformas. El vigente es de septiembre de 2021. Pareciera que en la comunidad venezolana es como una especie de matrimonio mal avenido. Ustedes saben, esos matrimonios que van constantemente a oficinas a una persona para que sea una especie de consejero de pareja. Parece que hay una especie de mala relación entre la comunidad venezolana y en tan breve espacio de tiempo, 24, 25 años, 8, 9 reformas del Código Orgánico Procesal Penal, cuando por ejemplo uno observa el Código de Procedimiento Civil y está el mismo Código de Procedimiento Civil de finales de los años 80. A veces uno con una sana envidia, uno ve en el proceso civil como no existe tal obsolescencia del conocimiento que se tiene desde antes. Entonces, la norma procesal que regula fundamentalmente el proceso penal venezolano es ese Código Orgánico Procesal Penal. Es decir, vamos a ir desmenuzando la frase código. Bueno, porque compila todo lo que está vinculado, todos los actos procesales que conforman el proceso, tanto en el juicio, tanto en el procedimiento ordinario como en los procedimientos especiales, está allí orgánico. Cuando se dice que es orgánico es porque desarrolla una norma, un principio o un valor constitucional. Si el artículo 49 de la Constitución establece lo que es el debido proceso, entonces por lo tanto el código que regule, que instrumentalice ese proceso, al provenir el debido proceso en la propia Constitución, pues tendrá que ser de carácter orgánico. Procesal, porque se está refiriendo a actos procesales, fundamentalmente el objeto de ese proceso está conferido a actos procesales que están presentes en ese Código Orgánico Procesal Penal, actos que son algunos escriturados o escritos o algunos que son actuados. Penal, bueno, porque la finalidad de dicho proceso es la búsqueda del establecimiento de la responsabilidad penal, pero la búsqueda de ese establecimiento de la responsabilidad penal en una perspectiva dinámica, es decir, no en una perspectiva estática, porque cuando analizamos el derecho penal sustantivo, lo vemos en una perspectiva estática y un hecho que le adosamos la categoría de la tipicidad, de la culpabilidad, de la antijuridicidad y de la punibilidad, y ese hecho formalmente representa un delito. Pero ahora es necesario la demostración de ese hecho y esa demostración en actos procesales que se van sucediendo uno detrás del otro para una determinada finalidad. Entonces, por ello esa denominación Código Orgánico Procesal Penal. Ese Código Orgánico regula al proceso penal venezolano, pero ojo, ese proceso penal venezolano puede estar repleto de procedimientos. El procedimiento ordinario con sus buenas 4 o 5 fases procesales, la fase preparatoria, la fase intermedia, la fase de juicio, la fase de ejecución y una fase recursiva, pero también pueden existir los procedimientos especiales. Esos procedimientos, como una manera de realizar ese proceso, ¿verdad? Están descritos a partir de los artículos 353 y siguientes del Código Orgánico, algunos presentes dentro del propio COP, el procedimiento por delito de instancia de parte agraviada, el procedimiento por delito menos grave, el procedimiento para la extradición activo-pasiva, el procedimiento para contra altos funcionarios públicos, pero también, distinto al COP, hay una ilicitud procesal colateral. Es decir, también nos vamos a encontrar con procedimientos presentes en otros cuerpos normativos que regulan procedimientos especiales. Por ejemplo, el llamado Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente.
el adolescente que ha cometido delitos. No es que matamos al tigre y después le tenemos miedo al cuero. No, no, no. Ya es adolescente, ya no es, como decía la ley orgánica tutelar de menores anterior, adolescente en situación irregular. Es adolescente que ha cometido delitos. Es decir, una conformación típica, culpable, antijurídica y punible. Entonces, el enjuiciamiento de ese adolescente mayor de 14 años y menor de 18 años, ya saben ustedes que se es adolescente cuando se es mayor de 12 años, pero aquí la responsabilidad con privación de libertad en la última reforma de la LOMNA, la de 2015, se ubica entre adolescentes mayores de 14 y menores de 18 años de edad. Entonces, ese procedimiento para el enjuiciamiento penal de los adolescentes está presente en la LOMNA, Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes. Por lo tanto, la LOMNA es una ley orgánica de protección de niños, niñas y adolescentes, es una ley compleja porque tiene un aspecto civil y un aspecto civil que puede ser sustantivo y que puede ser adjetivo, lo que se denomina el sistema de protección de niños y niñas y adolescentes, y un aspecto penal, que sería la descripción de los delitos en los cuales la víctima pueden ser los menores, aun siendo cometido por adulto o por adolescente, y también el sistema penal de responsabilidad de adolescentes, los delitos cometidos por adolescentes, bien sean presentes dentro de la propia LOMNA o dentro del Código Penal o dentro de un cuerpo de ilicitud penal colateral, como puede ser la ley contra el hurto y robo de vehículos, la ley contra el secuestro y la extorsión y otros cuerpos de ilicitud penal sustantivo. Entonces, existe también otra ley compleja, otra ley procesal, que es la ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Los delitos de violencia de género van a estar regulados por ese procedimiento especial que establece dicha ley, y una ley compleja también, porque también describe aspectos sustantivos, es decir, ilícitos en el ámbito de la violencia de género, pero también describe aspectos. Ok, se me sigue oyendo. Ok, se me sigue oyendo. Entonces, contempla tanto aspectos sustantivos como aspectos adjetivos. La ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Por cierto que el carácter de orgánico, uno dice que porque desarrolla una norma, un principio, un valor constitucional, y uno no lo observa a partir de la propia Constitución, lo cual sí era presente en el caso de la LOMNA, el Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes, cuando el artículo, a partir de los artículos 78 y siguientes de la Constitución, pero en el caso de la mujer, bueno, yo creo que se sustenta pues en el artículo 23 de la Constitución, en el sentido de que de los derechos, perdón, en el artículo 22, disculpen ustedes, en el artículo 22 de la Constitución, aquel que nos habla que los derechos fundamentales al ser existen independientemente de su consagración, independientemente de su positivización. Otra ley distinta al COP, que regula procedimientos especiales, es el Código Orgánico de Justicia Militar, que regula el procedimiento especial por los llamados delitos militares, delitos descritos en el propio Código Orgánico, y que por lo tanto es un código complejo porque tiene aspectos sustantivos y aspectos adjetivos establecidos en el ámbito de establecimientos militares y cometidos entre funcionarios castrenses. Entonces también nos encontramos con ese Código Orgánico de Justicia Militar que describe procedimientos especiales. Bueno, estimados, entonces, pero fundamentalmente estamos hablando del Código Orgánico Procesal Penal. Ya saben ustedes que ese Código Orgánico Procesal Penal regula el procedimiento ordinario y también los procedimientos especiales que están descritos dentro del propio Código Orgánico y que se ubican a partir de los artículos 353 y siguientes. Entonces, la manera como está concebido el sistema procesal penal venezolano es la siguiente. Hay un código orgánico que regula el proceso penal. Ese proceso penal, entonces voy a hacer una relación de más
a menos. ¿Ok? Ese proceso penal está repleto de procedimientos. El procedimiento ordinario, con sus buenas fases procesales, y los procedimientos especiales. Cada uno de esos procedimientos especiales tiene incidentes o incidencias. Es decir, una conjunción de actos procesales que conforman un todo único dentro de una fase. Por ejemplo, en la fase preparatoria tendríamos la incidencia de la audiencia de imputación. En la fase preparatoria del proceso penal tendríamos la incidencia de la audiencia de prueba anticipada. En la fase, culminando la fase preparatoria, nos encontraríamos con la presentación de la acusación. Entonces, procedimientos están repletos de fases, fases procesales. Esas fases son la fase preparatoria, la fase intermedia, la fase de juicio, la fase de ejecución, la fase recursiva. Y cada una de esas fases, repito, va a estar repleto de incidentes o incidencias. Entonces, que no haya confusión. Proceso penal, procedimientos, fases, incidencias. Cada una de esas incidencias van a estar repletas de actos procesales. Cada incidencia conlleva actos procesales. Hay actos procesales que son actos decisorios que provienen del propio juez, como por ejemplo las sentencias, los autos, los actos decisorios realizados en audiencia, y hay actos procesales que provienen de las partes, llamados también actos de impulso procesal, actos de obtención procesal, actos de pedimento. Recuerda que las partes, como el nombre lo indica, partes tienen pretensiones en el proceso, pero en el proceso no solamente actúan partes procesales, sino actúan sujetos procesales. Aunque el código los unifica y en todas habla de sujetos, pero en realidad hay razón para hablar de distinción entre parte y sujeto, como lo hacía el gran procesalista Goldsmith. Entonces, las partes tienen pretensiones, pretenden una respuesta del proceso. En cambio, los sujetos procesales tienen deberes dentro del proceso. Es sujeto procesal, por ejemplo, el juez, con su obligación de decidir, con su deber de decidir. Es un sujeto procesal el secretario judicial, la secretaria judicial, dando fe judicial de lo que acontece en ese proceso. Es un sujeto procesal el testigo, con su triple obligación: obligación de acudir al proceso, obligación de declarar y obligación de decir la verdad. Actúan partes y actúan sujetos. Y esas partes y sujetos realizan actos procesales. Decía yo que los actos procesales fundamentalmente se dividen en actos decisorios y actos de obtención. Y los actos de obtención, actos de pedimento de las partes, a su vez se dividen en actos de defensa y actos de acción. Dentro de los actos de acción podríamos encontrar la acusación, la presentación de la acusación, la imputación. Dentro de los actos de defensa realizada por la defensa, nos podemos encontrar la presentación del escrito de excepciones, el escrito de excepciones con el cual se ataca la acusación. La recusación, cuando la defensa recusa a un juez por considerar que el juez es parcial y no es imparcial, como lo exige el artículo 49, numeral 3 de la propia Constitución. Ahora bien, esos actos procesales van a estar repletos de formas procesales. El artículo 257 de la Constitución hasta reconoce que pueden haber formas rituales
y formas esenciales. Dentro de cada acto lo vamos a encontrar con formas esenciales y formas rituales. Las formas esenciales son las que le permiten al acto procesal cumplir la finalidad para el cual está concebido. Los actos procesales no son de adornito, ¿verdad? Ornamentales, tipo cadenita. No, cada acto procesal tiene una finalidad para el cual está concebido. Entonces, ¿cómo se describe cuando una forma de un acto procesal es esencial? Si yo prescindo, si yo quito esa forma de ese acto procesal, el acto procesal no puede cumplir la finalidad para el cual está siendo concebido. Por ejemplo, en la audiencia de imputación es fundamental la presencia del fiscal, puesto que el fiscal es quien va a precisamente a imputar, a señalar, a presentar un cargo en contra de un sindicado. Entonces, la presencia del fiscal será una forma esencial. Si no existiera la presencia del fiscal, pues no se podría realizar la imputación. Es esencial, es una forma esencial. Pero también podríamos hablar de formas rituales. Es decir, si prescindimos de ellas, esas formas no impiden la realización, por ejemplo, de un acto procesal. Ustedes han escuchado o deben saber que para acudir a una audiencia, sobre todo la audiencia de juicio en el proceso penal, se requiere estar entogado, ensamurados, pues. O sea, la toga, la utilización de la toga como un acto procesal ritual. Pero también habrán otros actos procesales de contenido ritual. En todo caso, recuerden que los actos procesales, el proceso mismo, no puede ser asumido como una esencia ritualista. Es decir, todo tiene una finalidad de obtención de justicia. El cumplimiento de formas procesales no es un formalismo necesario, sino que lo que tiende es asegurar una relación de justicia, porque ya yo sé que los mismos derechos y deberes tienen una parte con respecto a la otra. Yo sé que el esperar los 5 días a ver si se ha interpuesto la apelación obra a una parte y también obra a favor de la otra, porque contra esa sentencia, sea absolutoria, condenatoria o absolutoria, ya sabemos que se disponen de los 5 días para apelar y ya sabemos que se disponen, por ejemplo, de los 3 días para la contestación del recurso de apelación, si fuese apelación de auto. Entonces, porque apelación de sentencia es mucho más tiempo. Entonces, nótense que esa manera de concebir ese proceso penal, esa es una manera que esencializa lo medular, que son los actos procesales del proceso. Pero ahora vámonos a otra definición de ese proceso. Ese proceso penal se puede visualizar en una perspectiva objetiva, que serían los actos procesales que conforman el proceso, pero también se puede visualizar en una perspectiva subjetiva. Y lo subjetivo no quiere decir que sea lo discrecional, no, sino que sería el análisis de las partes y sujetos que intervienen en el proceso. Por ejemplo, el análisis del juez, el análisis del fiscal, el análisis de la defensa, etc. Pero también se puede ver en una perspectiva garantista, que sería el análisis de hechos, de lo que se está mencionando, de las garantías constitucionales del proceso. Ello, por ejemplo, el debido proceso, artículo 49 de la Constitución, el carácter instrumental del proceso, artículo 257, por no hablar de que existe un debido proceso extensivo. Hay un debido proceso propio, artículo 49, y hay otras normas procesales, hay otras normas en la Constitución que son tan importantes como el propio artículo 49 y que regulan el propio proceso. ¿Cómo dejar de lado, por ejemplo, el artículo 24 de la Constitución, que nos habla del indubio pro reo? ¿Cómo dejar de lado tantas veces mencionado hoy, artículo 257 de la Constitución, el carácter instrumental del proceso? ¿Cómo dejar de lado la llamada igualdad ciudadana ante la ley, artículo 21? Y no están dentro del propio artículo 49. Por eso es que yo hablo de un debido proceso propio, artículo 49 de la Constitución, y un debido proceso extensivo, que son otras normas vinculadas al proceso y que se encuentran desperdigados en la propia Constitución. Pero además, hay garantías procesales en los primeros 23 artículos.
del Código Orgánico Procesal Penal. Recuerda que cuando tú pusiste por primera vez un pie en una escuela de derecho y te dieron una materia de introducción al derecho, te hablaron de la alteridad del derecho. Todo aquel que tiene un derecho es porque en línea recta se está topando con alguien que tiene una obligación o deber. Mi derecho no es tanto hasta que mi alter, ese que se encuentra en una relación conmigo, ese obligado, ese que asume el deber, no lo reconoce. Pero cuando estudiamos derecho es porque existen patologías jurídicas. Es decir, en la mayoría de los casos no existe este cumplimiento exhaustivo del derecho, sino que existen, bueno, de nuevo, patologías dentro del derecho. Y entonces yo tengo que buscar la garantía. Y nos decían en Introducción al Derecho que las garantías eran los mecanismos que permitían el restablecimiento del derecho. Por lo tanto, el derecho procesal penal es un derecho de las garantías. El proceso penal es el derecho de la garantía porque es el que permite el restablecimiento de un derecho. Vamos, que si la persona ya está muerta, ¿cómo le vamos a restablecer el derecho a la vida? Pero lo que se restablecería sería la sanción, la posibilidad de incoar un proceso para asumir en la búsqueda de una sanción. Entonces, ese proceso va a ser incoado por alguien quien es titular de la acción penal, el Ministerio Público. Estamos hablando de los delitos de acción pública, puesto que también existe un 0,0% 9% diríamos, de delitos de instancia de parte agraviada. Es decir, en donde el fiscal no tendría vela en este entierro, donde el fiscal no acudiría, sino que quien tiene que incoar el proceso sería la víctima. Difamación, apropiación indebida simple, emisión de cheques sin provisión de fondo, etc. Entonces, cuando había los cheques, ¿no? Entonces, pero en el resto de los casos, son delitos de acción pública y que le corresponde al fiscal incoar la acción penal, bien sean delitos dolosos, bien sean delitos culposos, bien sean delitos ordinarios, bien sean delitos que se encuentran en el ilícito penal colateral, etc. Entonces, esas garantías también forman parte del proceso penal. Ya vamos por dos, ya vamos por tres. Perspectiva objetiva, el estudio de los actos procesales. Perspectiva garantista, la garantía que regula este proceso. Perspectiva objetiva, el estudio de los actos procesales. Y evidentemente tendríamos que hablar de una perspectiva procedimental o una perspectiva flujográfica, el análisis de las incidencias o incidentes que regulan ese proceso, acto tras acto, acto tras acto, acto que sigue, acto anterior, acto posterior, acto contemporáneo, acto que sigue uno tras del otro en la búsqueda de una respuesta dentro del propio proceso. Entonces, mis estimados, ese proceso va a ser impulsado por ese titular de la acción penal, pero va a realizarse ante jueces que dirigen ese proceso. Esos jueces tienen jurisdicción. Y el concepto de jurisdicción es la potestad de administrar justicia. Yo no quiero que ustedes me manejen ahorita el concepto de jurisdicción como competencia territorial. No. Concepto procesal de jurisdicción como potestad de administrar justicia. Ahora, dentro de ese concepto de jurisdicción como potestad de administrar justicia, esa jurisdicción se ve medida. Es decir, existe la competencia como variable, como medida de la jurisdicción. Todo juez tiene la potestad de administrar justicia, pero determinado juez lo hará dentro de determinada materia. Aquí la materia que nos interesa es la materia penal, el establecimiento de la responsabilidad penal. Por lo tanto, existe una pentarquía, 5 variables competenciales dentro del proceso penal. Una es la competencia en razón de la materia, establecimiento de la responsabilidad penal. Ahí también el código ha venido dividiendo que dentro de la materia existen jueces que van a conocer los delitos menos graves. Los delitos menos graves, artículo 354, son aquellos delitos que no superan a los 3 años en su límite máximo o que aún no superándolo no están indicados de forma expresa en el artículo 354.
Entonces, existen jueces de control de instancia municipal que van a conocer los delitos menos graves y esa será como una especie de atribución de la competencia material. Pero existen otras competencias, como la competencia en razón del territorio, de la persona, de la función y de la conexión, que abordaremos en la siguiente parte de esta sesión de hoy. Por favor, ingresen hoy mismo con las mismas coordenadas con las que ingresaron a la primera parte. Gracias.